de apertura para poder tener aquí grabado. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presencia en la modalidad virtual, a la socialización de lo que es el resultado de esta consultoría muy importante para nosotros. Disculpen, creo que se fue el audio. ¿Ahí me escuchan otra vez? Sí, pero bueno, quisiera darle las bienvenidas, muy buenas tardes a todos. Convocamos a esta reunión para para poder socializar los resultados de la consultoría de cuatro artículos muy importantes del acuerdo de facilitación de comercio. Son el artículo 5.3, procedimientos de prueba; artículo 7.8, envíos urgentes; artículo 7.9, mercaderías perecederas; y artículo 10.7, de procedimientos en fronteras comunes y requisitos de documentación uniformes. Desde ya quiero agradecer a todo el equipo de Procomex. Bueno, ellos ya son de la casa, excelentes profesionales para nosotros. Ya tienen una larga trayectoria en lo que es los mapeos de los procesos del comercio exterior. Conocen bastante lo que es Paraguay y sus procesos y todo lo que es la región también. Agradecerles también al proyecto TIFAS, que gracias a ello se puede hacer este tipo de abordaje de estos artículos y que nosotros podamos tener insumos, por sobre todo, para poder seguir trabajando, ¿verdad? Que no sean solo consultorías, sino que también puedan generar insumos, por sobre todo. Bueno, también están mis colegas Araceli Cardoso, Rosana, que están en representación del grupo de simplificación y de bienes agros, que, bueno, quiero pasarle la palabra a ella para que den también unas palabras de apertura y luego poder continuar con la presentación y la socialización de los resultados. Y acá veo que Sonia Tomazone también, que es una de las coordinadoras por parte del sector privado, se está conectando. Entonces, la bienvenida también a ella. Gracias, Cami. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén bien en esta ya final de la jornada. Primeramente, agradecerles a todos por su participación en nuestra reunión de hoy. Este fue el horario más conveniente que pudimos encontrar para presentarles estos importantes hallazgos que, bueno, nos van a presentar las expertas del Instituto Procomex. Y antes que dar las palabras desde el grupo de facilitación del comercio de bienes agropecuarios, desde la coordinación pública del Ministerio de Agricultura y Ganadería, nos quisiéramos sumar a las palabras de Camila y iniciar esto agradeciendo al proyecto TIFAS, que nos pudo financiar esta importante consultoría para que nosotros, bueno, podamos tomar las recomendaciones resultantes de estos estudios y mejorar en nuestro cumplimiento con los artículos del Acuerdo de Facilitación de Comercio. Como bien les decía Camila, son cuatro artículos dentro de esta consultoría, dos para el grupo de simplificación y dos aplicados al grupo de bienes agro. Y también agradecerle, por supuesto, a todo el equipo de Procomex. La veo a Tatiana, a Antonella, a Vanessa no la veo, pero también agradecerles por toda la paciencia que nos tuvieron, porque este trabajo realmente insumió mucho tiempo, muchas reuniones, mucha información para recopilar. Y bueno, siempre las agendas están muy ajustadas, así que al equipo de Procomex, muchas gracias por la paciencia que nos tuvieron. Simplemente y brevemente para presentar lo que es lo que respecta al grupo de facilitación de comercio de bienes agropecuarios, comentarles que el trabajo aplicado al grupo se basó en dos artículos, que es el artículo 5.3 sobre procedimientos de prueba aplicados a laboratorios y el 7.9 sobre mercancías perecederas. Ya van a explicar a profundidad, pero comentarles que fueron analizadas cuatro instituciones: fue SENAVE, SENACSA, DINAVISA e INAN, quienes fueron organismos de control, quienes fueron consultadas para la revisión de la situación actual del Paraguay para el cumplimiento de estos artículos. Como ustedes saben, nosotros como Paraguay hemos notificado que cumplimos alrededor del 98% del Acuerdo de Facilitación de Comercio, entre ellos incluidos estos artículos que les mencionaba.
Sin embargo, con esta consultoría pudimos ver oportunidades de mejora para que el Paraguay pueda mejorar la aplicación de estos articulados. Entonces, les pido especialmente la atención a los colegas del CENAVE, CENACSA, INAN y DINAVISA que estén conectados, que presten atención a los hallazgos y las recomendaciones resultantes de este estudio para los artículos 5.3 y 7.9. Es muy interesante para que nosotros con el programa de trabajo del próximo bienio podamos ver alguna forma de ir aplicando estas recomendaciones. Bueno, no me quiero extender, le quiero pasar ya, la palabra a Cami, por supuesto, y dependiendo, Cami, perdón, también Sonia está conectada, me gustaría pasarle antes la palabra a la co-coordinadora del grupo Bienes Agro, Sonia, por si También tenga está algún comentario. Rosana por parte de la DENIT, por si quiere intervenir también. Sí, bueno, muchísimas gracias, Araceli. Creo que ya has hecho un excelente resumen. Así que vamos a darle la palabra al resto de los coordinadores y sobre todo a la presentación. Gracias, Sonia. Entonces, vamos contigo nuevamente, Cami, para introducir a los especialistas. Sí, bueno, si es que Rosana no va a intervenir, yo creo que podemos proceder a la presentación que entiendo está a cargo de Antonella, así que siempre es un gusto escucharla y ver qué nos tiene para el día de hoy. Creo que las palabras de abertura las va a dar Tatiana y ahí yo entro operacionalmente con el informe. Tati. Perfecto. Tatiana, adelante. Buenas tardes a todos, mi nombre es Tatiana Main, soy coordinadora del proyecto y coordinadora de proyectos en Procomex, pero coordinadora de este proyecto también. Estamos acá con toda la equipo que participó, Vanessa, Lucas, Mariana, Antonella, creo que César también. Bueno, es una equipo toda que es necesario para poder crear y poner todo que las colaboraciones de ustedes, que también quiero agradecer mucho, porque sin esta colaboración y contribución, nada de eso sería posible. Entonces, muchísimas gracias también por su tiempo y disponibilidad y cooperación para hacer todo eso posible. Gracias. Anto. Estás mudando. Está cerrado tu micrófono. Sí, estaba diciendo, si Camila, por favor, me puedes poner como host para poder compartir mi pantalla. Ya te puse, Anto, creo que, a ver, Perfecto. ahí está. Déjenme solo sacar esto de acá porque queda mi carita al frente de la pantalla. Perfecto. Bueno, en primer lugar, ¿me escuchan bien, verdad? Están todos viendo mi pantalla, ¿sí? En primer lugar, agradecer la confianza del equipo de Tatiana como coordinadora del proyecto y de todo el equipo de Procomex que estuvo involucrado acá para poder presentar esto. Nosotros en Procomex somos la familia Procomex, trabajamos todos en conjunto, pero cada coordinador y un líder, en este caso fue Tati. Entonces, bueno, yo voy a estar acá presentando por una cuestión de que estoy presente acá en Paraguay y que una facilidad un poco más con el idioma, pero quiero dejar muy bien claro que este es un trabajo conjunto, colectivo y liderado por Tatiana y que cualquier duda y pregunta que tengan, por favor, no duden en hacerlas. Está todo el equipo de Procomex conectado y podemos ahondar en cualquier aspecto que les parezca que es importante, ¿sí? La idea de esta presentación es traerles un poco la historia de este proyecto, ¿no? Lo que se hizo a lo largo de todo el proyecto para evaluar estos 4 artículos del Acuerdo de Facilitación del Comercio, cuál es el resultado final que el gobierno de Paraguay tiene a partir del análisis de los artículos para avanzar en la implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio. Entonces, la agenda de hoy es básicamente hablar sobre las actividades que hemos realizado, los resultados y hallazgos que tenemos y poder tener este momento de preguntas o consultas que, por favor, insisto, vamos a presentar un artículo por vez. Si existe una pregunta sobre el primer artículo, no hace falta que lleguemos al final.
si ustedes levantan la mano en el Zoom o señalan para alguna persona del equipo, podemos parar, volver y poder hacer esto un poquito más, un diálogo más abierto. En primer lugar, la metodología que usamos para hacer este proyecto, hemos hecho un análisis del marco normativo nacional y de los procedimientos administrativos que existen. Sabemos que todo marco normativo para nuestros organismos de control y los organismos de frontera impone ciertas actividades, pero al mismo tiempo la realidad de la frontera impone unas restricciones que llevan a hacer otro tipo de procedimientos. Entonces hemos trabajado estas dos variables de forma conjunta, siempre viendo qué dice la normativa y conociendo de parte de los actores que son los que están en la frontera, tanto el sector público como, no solo en la frontera, perdón, sino actuando en el comercio exterior del país, cómo son los procedimientos, qué es lo que realmente pasa, para acercarnos en un análisis que las propuestas de solución también les acerquen a ustedes la realidad. Hemos identificado dónde están los vacíos normativos y administrativos, hemos visto cuál es la información que existen en estos documentos y cuáles son los procedimientos que se aplican para proveer estas informaciones. Hemos trabajado con entrevistas al sector privado y al sector público. Hemos hecho la validación de los famosos mapas de procesos de Corcomex acá en Paraguay, junto al sector privado y al sector público. Y también hemos trabajado estadísticamente a partir de los datos que nos han enviado para la ejecución de este proyecto las autoridades de diferentes organismos, como lo vamos a ver ahora a lo largo de la presentación. El equipo de proyecto ha sido mucho más grande de lo que habíamos pensado en un inicio. Como dije en un principio, Tatiana fue la coordinadora de este proyecto y con César, con coordinadores de Procomex, hemos estado dándole apoyo a ella en diferentes aspectos y en diferentes artículos específicos desde nuestro lado, desde nuestra expertise en Paraguay y por comercio exterior. Bueno, Vanessa ha sido la asistente de este proyecto a lo largo de todo el proyecto y nuestra consultora local, experta, Noelia Delgado, que ella es de Paraguay, que estuvo presente en todas las entrevistas, en todas las visitas a los puertos y acompañando más de cerca lo que pasaba acá en Paraguay. Y tenemos todo el equipo que estuvo por atrás ayudándonos con presentaciones, con análisis de datos, con dejar el informe leíble, que lo puedan disfrutar, si se puede decir un informe de 600 páginas, pero disfrutar. Y bueno, Rafaela, que es la persona que hace toda la formatación. Entonces, este es todo el equipo que logró estos entregables que les vamos a presentar ahora. ¿Cómo vamos a estar trabajando? Tenemos los MAC hallazgos, esto quiere decir que son cuestiones que hemos identificado que son transversales a todos los artículos y para ello tenemos recomendaciones generales. Y después vamos a empezar a pasar uno por uno el diagnóstico del artículo 5.3, 7.9, 7.8 y 10.7. Por fin vamos a mostrarles las estadísticas del proyecto, cuántas reuniones hemos hecho, con quiénes y demás, y cómo fueron entregados cada uno de estos entregables, valga la redundancia, cumpliendo con los plazos de nuestro contrato. En macro hallazgos tenemos identificados la duplicidad de datos, esto quiere decir datos que son solicitados a diferentes eslabones de la cadena logística o al mismo eslabón de la cadena logística en diferentes momentos. Cuando hablamos de duplicidad de datos no estamos hablando solamente de un problema del sector privado que tiene que brindar este dato, sino también del sector público que tiene que analizarlo dos veces, ¿no? Entonces la duplicidad de datos genera un retrabajo y genera una pérdida o un uso ineficiente de nuestros recursos de ambos lados. Horarios de atención que no atienden las necesidades del sector privado. Vamos a ver a lo largo de los artículos que han sido seleccionados para este proyecto que diferentes organismos del gobierno atienden o prestan sus servicios de control al sector privado y cómo los horarios de atención que no están de acuerdo a las necesidades que se presentan o que no, de hecho no están en los horarios que deberían estar previstos, afectan a las operaciones de Paraguay y bueno, restringen, vamos a decir así, la competitividad. Tenemos la infraestructura de los puertos públicos como deficitaria, y esto no solo cuando hablamos de depósitos, sino también cuando hablamos de procedimientos de frontera, cuando hablamos básicamente de cualquier proceso que tenga que utilizar estas infraestructuras. La cultura del papel en los controles, documentos que nacen digitales y son impresos a lo largo del proceso de control de comercio exterior. Esto es, o sea, Paraguay ha avanzado mucho, tenemos el despacho digital de importación, sin embargo este despacho también se imprime, entonces hay una cuestión cultural por detrás del uso del papel,
donde se ha avanzado mucho en tecnología y ahora tendríamos que estar en este otro momento de decir, realmente este papel ya no lo necesito más, lo puedo mirar por acá y puedo dejar este documento nacer y morir digital. Falta de transparencia y acceso a la información, esto fue recurrente, esto es una cuestión que lo manifiesta tanto el sector privado, pero que nos costó mucho a nosotros como consultores, como buscando esta información en páginas oficiales, tratando de traer los datos más actualizados, encontrar datos que no están actualizados, avanzar, Tatiana sufrió mucho esto, avanzar mucho en análisis de leyes y después llegar al final y saber que no estaba más vigente. Entonces, el acceso a la información actualizada en portales oficiales es realmente un hallazgo a lo largo de estos 4 artículos que hemos analizado. Inexistencia de interoperabilidad entre sistemas, diversos tipos de sistemas que hoy conviven uno al lado del otro y donde la información no pasa automáticamente de un lado al otro, donde es necesario copiar este código que me genera acá para ponerlo allá y para que allá se haga otro análisis que lo tengo que volver a traer acá. Esto genera ineficiencias en el proceso. Instrucción sobre procedimiento y capacitación dispar entre funcionarios. Tenemos en Paraguay la realidad de que muchas veces el gobierno central ha realizado importantes avances en todos los organismos, pero importantes avances en digitalización, en sistema, vamos por acá, sí, y esto queda en asunción. Y cuando llegamos al puerto no se sabe, o no se aplica, o no se conoce, o no tenemos las herramientas suficientes para poder usar todas las herramientas que se están creando. Y esto genera claramente cuellos de botellas en las puntas, vamos a decir así. Tenemos la digitalización de la burocracia. Esto quiere decir que muchas veces hemos visto que se ha avanzado en sistemas, se ha avanzado en digitalización, pero sin revisar el procedimiento que estaba por atrás. Entonces pedimos el mismo documento que pedíamos en papel digitalizado en un PDF, lo cual hoy deberíamos estar en el nivel que está Paraguay hablando de datos y ya no de documentos. Y para esto, para saber qué datos son necesarios para evaluar nuestros procesos de comercio exterior, tenemos que revisar nuestros procesos y saber si todos estos datos que estamos pidiendo son los datos que necesitamos analizar. Porque una ley antigua que me pedía aquellos datos, porque en aquel momento era importante, ¿qué pasa hoy? Entonces, el mapeo de los procesos, la revisión de los procesos para la posterior digitalización es fundamental para evitar este problema que es la digitalización de la burocracia. Insuficiencia, inconsistencia o desactualización de normativas, las normativas que siguen vigentes y que se le imponen otras normativas que al final terminan llevando a que uno cuando quiera cumplir con todos los organismos de control trae un millón de cosas, un millón de documentos para cumplir y que no todos ellos son necesarios o que algunos son contradictorios y que esto genera muchos desentendimientos, vamos a decir así, entre los diferentes actores del sector público y del sector privado. Y bueno, lamentablemente esta realidad de cobros de tasas discrecionales, que lo vemos mucho en todo lo que son en las entrevistas que hemos realizado, donde para agilizar diferentes tipos de procesos existen estas tasas que no están definidas por ley y que realmente generan un costo extra en los procesos, un costo país para el comercio exterior de Paraguay. Para estos macro hallazgos tenemos como macro recomendaciones: transformación digital, desarrollo de herramientas informáticas, actualización, y no solo la actualización, sino el cumplimiento de la normativa, saber de que lo que estamos regulando llegue a la punta y que la punta se cumpla, que el funcionario lo cumpla y que el sector privado se adecue a esta normativa y la cumpla también. Acceso a la información como fundamental para que esto fluya. Modernización y mapeo de procesos, inversión en la infraestructura pública, simplificación y agilización de los trámites previos. Esto es un movimiento mundial donde la información previa hoy se puede trabajar, se puede estar disponible y podemos trabajar efectivamente con el control de aquello que nos representa riesgo, y para ello hay que avanzar en la parte de los análisis de informaciones previas. Fortalecimiento de la colaboración público-privada, que es, digamos, la frutilla del postre, donde hablamos de cómo mejorar nuestros procedimientos y nuestras normativas y todo. La consulta con el sector público es fundamental. Son ellos los que hacen las operaciones, son ellos los que tienen la posibilidad de ser más competitivos y traer ganancias al país, son ellos los que tenemos que escuchar. Entonces, bueno, esto como recomendaciones generales. Ahora vamos a entrar en cada uno de los artículos. El primero de los artículos analizados, procedimientos de prueba. Este artículo, yo no veo si alguien ha levantado la mano, les pido acá
Ustedes me avisan si alguien tiene alguna duda. Sí, no te preocupes, está todo bien. Vale, gracias, Fran. Bueno, este artículo refiere, yo no voy a leer, cada uno de los artículos son bastante extensos, pero esto refiere a la segunda prueba. Esto quiere decir que si una primera prueba tuvo un resultado negativo, el país debe garantizar que la persona o el importador, en su caso, que tuvo esta prueba negativa, tenga la posibilidad de realizar una segunda prueba y una segunda prueba imparcial que le permita que en el caso de que esta segunda prueba le dé positivo, seguir con su procedimiento. Para esto tenemos que tener un procedimiento establecido, tenemos que saber cuáles son los laboratorios donde se hacen y tenemos que adaptar el procedimiento considerando una vez que esta segunda prueba haya salido el resultado, ella sea considerada a lo largo del proceso. Esto dice el Acuerdo de Facilitación de Comercio. ¿Cómo se ve esto en Paraguay? Nosotros tenemos una importación donde se solicita una licencia de importación, el organismo correspondiente la emite, un camión entra en el puerto, hace su presencia de carga, oficializa el despacho junto a la aduana le da el estado oficializado y viene la parte de la verificación física de organismos de control. ¿Sí? Verificamos, tenemos una constatación desfavorable. ¿Cómo sigue el proceso de acá en adelante? Esto que está acá en amarillo como más oscuro en mi pantalla es lo que nosotros hemos puesto como un procedimiento, pero es lo que hemos descubierto que esto no existe definido y claramente definido como un procedimiento. Entonces, lo que establece el artículo de facilitación de comercio es que se debería solicitar una segunda prueba y esta segunda prueba, siendo favorable, debería autorizarse el ingreso, siendo desfavorable, se le podría rechazar la mercadería y con el final que tenga, si es devolución, si es, no sé, destrucción, sí. Las variables que maneje cada organismo dependen del tipo de mercadería. ¿Sí? Y teniendo una segunda prueba favorable, entonces tenemos la cancelación administrativa del despacho con la nacionalización de la carga. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros hallazgos a partir del análisis del procedimiento de segunda prueba? Hay una falta de plazos sobre cómo es el proceso de muestreo y el análisis de la primera prueba. ¿Sí? Hay una falta de uniformidad de los procedimientos y del término que se usa para segundas pruebas. Esto fue un desafío muy grande nosotros ir a los laboratorios y preguntar sobre segundas pruebas y que ellos no supieran de qué estábamos hablando. Entonces empezábamos 1000 pasos más para atrás porque teníamos que hablar, yo me estoy poniendo en el papel de mis compañeras, pero ellas hablaban de segundo test, de reverificación, de 1000 cosas para intentar entender. Entonces vimos que la primera prueba ya era un problema, la segunda prueba prácticamente era inexistente. Hay una falta de equipos para realizar las segundas pruebas, porque las primeras pruebas ya son deficitarias, entonces la segunda todavía aún peor para llegar a realizarla, y el sector privado ni sin conocimiento de que esto es un derecho y que es un artículo del Acuerdo de Facilitación de Comercio que Paraguay ha adoptado. Hay una falta de capacitación y conocimiento de los actores, y acá, bueno, me adelanté un poquito, pero cuando digo de los actores, estoy hablando de todos los actores, de los actores del sector público, de los actores del sector privado sobre este procedimiento de segunda prueba. Entonces, acá en lo que tiene que ver con la conformidad normativa, que es como el aspecto de este proyecto que hemos hecho, vemos que para cada uno de estos 3 enunciados del artículo 5.3, no, Paraguay no está en conformidad con el artículo. ¿Sí? En este sentido, los entregables que han sido solicitados a lo largo en nuestro término de referencia y los que nosotros nos comprometimos fueron los siguientes. La identificación de los laboratorios reconocidos, ¿sí? Por los organismos de control y por la ONA. Entonces se presentó una lista con todos los laboratorios que realizan las primeras y deberían realizar las segundas pruebas. Se hizo el análisis de la implementación del artículo 5.3, donde es un análisis sistematizado de cada uno de estos hallazgos que yo he presentado a nombre del título, los tienen muy detallados en el informe, que fueron a partir de las entrevistas, tanto del sector privado como a los laboratorios que prestan servicios para Dinavisa, para Cenaxa, para Cenavi, INTN, INAN. Y por último, una guía de procedimientos. Entonces, en esto se analizaron experiencias regionales y buenas prácticas internacionales sobre cómo se realizan las segundas pruebas para darles un insumo de cómo se podría avanzar en estos procedimientos internos en Paraguay para adecuarse normativamente a lo que está escrito en el Acuerdo de Facilitación de Comercio. ¿Sí? Bueno, y acá, en consecuencia de eso, recomendaciones para un marco normativo. Y felizmente, estos entregables fueron aprobados
por ambos grupos del Comité de Facilitación de Comercio, entonces estarían disponibles para todos ustedes. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este artículo, si no, paso al próximo. Ustedes me dicen. Bueno, se Creo que van a podemos cambiar. continuar. No hay ninguna manito levantada. Buenísimo. Vamos al próximo. Mercaderías perecederas, artículo 7.9. Este artículo habla sobre el levante rápido, en el plazo, como dice ahí, más breve posible en circunstancias normales de las mercaderías perecederas, ¿sí? Y que en el caso de cuestiones excepcionales podría trabajar fuera del horario, ¿sí? Normal. Que se tiene que dar una prioridad y que tienen que tener, en el caso de que estas mercaderías tengan que ser almacenadas, tienen que tener lugares adecuados para este tipo de mercaderías, ¿sí? Esto es lo que enuncia el artículo del Acuerdo de Facilitación de Comercio. ¿En qué momento de un flujo del proceso entra este artículo o aplica, vamos a decir así? Nosotros tenemos un proceso de importación o exportación, donde se puede solicitar una licencia previa o una autorización de exportación. El organismo de control correspondiente autoriza y el camión va a entrar al puerto por donde va a salir o donde va a entrar, dependiendo del proceso, y hace su presencia de carga. Acá es donde deberían estar dadas todas las condiciones para que estas mercaderías tengan un tratamiento prioritario, un tratamiento diferencial, ¿sí? Entonces, el puerto tiene que tener la infraestructura necesaria, se da la presencia de carga, el despacho debería tener un canal más eficiente y los organismos de control deberían dar una prioridad al momento de la fiscalización, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajamos en este artículo? No sé, Noé, si vos querés, cuando lleguen las fotos, te dejo ahí para que puedas dar más detalles sobre lo que fueron las visitas. Yo voy a solo presentar acá los datos. Súper. Se hizo un análisis de los puertos en Paraguay que trabajan con mercadería perecible y analizando con productos perecederos y analizando cuál era el flujo. Acá tenemos los valores totales en CIF de los productos totales y los de los perecederos por cada uno de los puertos que analizamos. Puerto Itibajes, Ciudad del Este, el aeropuerto, Codesa, el puerto Ita en Ramada y el puerto Seguro Fluvial. Analizamos, como pueden ver acá, puertos públicos y puertos privados, porque tenemos esta realidad que era necesaria, y ahora lo vamos a ver en fotos, levantar en relación al tratamiento de estas mercaderías, que son mercaderías muy significativas en el comercio exterior de Paraguay. Entonces, como veíamos acá en valores, y en este slide acá vemos los valores, el total de kilos, ¿no? Del volumen de carga de lo que estamos hablando. Acá tenemos los canales de selectividad de la aduana, publicados en el día de hoy, que refieren al año 2023. Estos canales de selectividad dicen, del total de los despachos, una empresa no OEA tiene en porcentaje el 28% en rojo, el 13% en naranja y el 59% en verde. Y una empresa OEA tiene un rojo del 2%, 1% en naranja y 97% de verde. Si nosotros estamos hablando de un artículo donde el despacho aduanero debería ser rápido, donde debería ser expedito, nosotros deberíamos estar trabajando sobre una realidad donde estos canales por lo menos estuviesen como están en los canales no OEA. Lamentablemente nuestro análisis estadístico nos arroja una realidad completamente diferente. Tenemos solo, de los productos perecederos que estuvimos analizando, solo 2 tienen un canal verde similar al que está establecido ahí para empresas no OEA, no estoy hablando de ninguna empresa que ya haya certificado alguna cosa. Tenemos canales 100% rojos para algunos tipos de productos y tenemos después más del 50% de rojos en algunas otras categorías y todos, casi todos los que no son estos verdes que mencioné en el principio, sobrepasan el valor de rojos promedio nacional publicado por la aduana. Entonces acá estamos muy lejos de pensar en un procedimiento ágil, expedito, mirando estas mercaderías. Son mercaderías que mientras más tiempo pasen en nuestras fronteras, menos vida útil tienen, empresas que pierden su competitividad en la salida y en la entrada de productos. Entonces, esto ya nos muestra una realidad compleja en términos del levante de las mercaderías. ¿Qué es nuestros hallazgos? Hay una falta, perdón, vamos a traerlos a todos acá. Hay una falta de regulación específica que permita la priorización del manejo de mercaderías perecederas.
Y acá estamos hablando de regulación para los puertos, de regulación para los organismos de control. Entonces, si no existe esta regulación que diga estos productos tienen que tener esta priorización y la priorización tiene que ser de esta forma, llegamos a estas situaciones como les hemos mostrado a partir de los datos. Los sistemas no permiten hoy en una importación de mercaderías perecederas darle prioridad. Entró este producto, ya lo tengo registrado, va a ir por este camino más rápido, va a llegar más rápido para una verificación, esto no es posible. No hay una notificación automática de las observaciones en los expedientes de la UBI. Entonces un importador o un exportador que está queriendo ver sus mercaderías tiene que entrar en el sistema y ver si tiene alguna cuestión. Su carga está parada ahí perdiendo su vida útil, vamos a decir así. Y hay una falta de coordinación de inspecciones, donde si es más de un organismo que tiene que inspeccionar, podemos considerar más de un organismo de control de frontera o aduana, cada uno lo hace por su parte. Imagínense una carga refrigerada que se tiene que abrir por 2 o 3 personas con una cadena de frío. Acá sí, Noé, te dejo y vos me decís cuándo querés que pase para la próxima. Vale, gracias Antonella. Bueno, buenas tardes para todos. Un poco como mencionó hace rato Antonella, en el artículo 7.9 también hace referencia a que se deben cumplir, o sea, en el caso de que el despacho no pueda hacerse de manera ágil, los puertos deben contar con una infraestructura que pueda resguardar las condiciones de las mercaderías en un estado óptimo. Entonces, para eso lo que nosotros hicimos fue, con base a ciertas normativas para habilitación de depósitos, tanto emitidas por el SENAVE, por aduanas y por Dinavisa, un checklist de qué es lo que tendrían que cumplir mínimamente estos puertos en cuanto a la infraestructura de depósitos. Con ello, realizamos la visita a 5 depósitos en conjunto con representantes de diferentes sectores, y allí pudimos notar que la principal diferencia entre los depósitos de puertos públicos y privados están relacionados con la infraestructura física y también con las condiciones de manejo, ¿verdad? El sector privado o los puertos privados se puede decir que ellos cumplen, por no decir el 100%, en un 99% de las exigencias de estas normativas en cuanto a su infraestructura, el manejo de las mercaderías, las disposiciones de las mismas en relación a lo que tiene que ver con separar las mercaderías de aquellas que tienen algún componente químico que podría perjudicar la mercadería que no tiene ¿cómo se llama? No tiene que ser parte o compartir estos lugares, mercaderías que necesitan infraestructura con refrigeramiento, qué niveles de temperatura se tienen que conservar, y también lo que respecta a la parte higiénica de almacenamiento de personal. Entonces, en el sector privado, público, perdón, carece principalmente de este tipo de infraestructura y también de lo que tiene que ver con el manejo del personal. 5 son o 6 son los apartados generales que pudimos evaluar, como ya mencionó, la infraestructura, el almacenamiento, también el tipo de equipamiento que se utilizan y si cuentan con algunos manuales de procedimiento, ¿verdad? Si podés pasar. Este es un puerto privado, Puerto Fénix. Como pueden ver, es un puerto bastante ordenado, tiene sus mercaderías separadas, la iluminación es correcta. En el caso del Silvio Petirosi, si bien cuenta con una cámara, pudimos notar que no hay un control de temperatura en las distintas cámaras con las que cuenta, y esto realmente constituye un peligro para aquellas mercaderías que sí necesitan estar en ciertos rangos de temperatura. Pues el siguiente. Y también lo que tiene que ver con la seguridad, ¿verdad? Que cuenten con extintores, que haya, ¿cómo se llaman? Salidas de emergencia, que cuenten con canales en el piso en el caso de derrames de productos químicos que puedan afectar a las mercaderías. Eso en líneas generales, lo que tiene que ver con los puertos. Gracias, Noé. Bueno, ahora volviendo a la parte formal, a partir de estos análisis, como comentamos,
en relación a la conformidad. Podemos ver que de los apartados de este artículo de mercaderías perecederas, solo para que todos estemos en la misma página, son estas mercaderías que tienen un plazo y una vida útil, que pasada esta vida útil se deben descartar y no son aptas para el consumo. Y aparte, estas mercaderías perecederas tienen la condición de que algunas necesitan de ciertas condiciones de almacenamiento para mantener la cadena, por ejemplo, de frío, que las mantiene no solo en esta vida útil, sino las condiciones mínimas para que se pueda consumir. Entonces, de este tipo de mercaderías que son sensibles son las que estamos hablando. Entonces, pueden ser alimentos, pueden ser vacunas, son todo aquello que tenga una vida útil determinada, ¿sí? Entonces, que el levante de la mercadería se realice en el plazo más breve posible en circunstancias normales, ya hemos visto que esto no es una realidad, no se está cumpliendo, se realice fuera del horario de trabajo de la aduana y de otras instituciones, en el caso de circunstancias excepcionales, tampoco tenemos este procedimiento establecido. Cada miembro dará la prioridad adecuada a estas mercaderías para que se hagan los exámenes necesarios. Tenemos también este punto como que no lo tenemos, no está en conformidad la práctica con lo que está escrito acá. Y en el caso de la demora, que se pueda, que el importador tenga la posibilidad de llevarte esta mercadería para depósitos para mantenerla, tampoco tenemos esta previsión. ¿Cuáles han sido los entregables para este artículo? Vimos en un primer momento cuáles son todas las instituciones que participan de los procedimientos del despacho y del levante de las mercaderías, y se coordinaron estas visitas para ver cómo se reciben las mercaderías perecederas. Entonces, acá en este punto tenemos el estudio sobre conformidad, y en el informe ustedes pueden ver todas estas fotos que se levantaron, así como el checklist que cuenta con cada uno de estos puntos que Noelia mencionó, el puerto, qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Entonces, toda esta información detallada. Y después la guía de procedimientos que permite dar cumplimiento al 7.9, un plan de implementación nacional, las mejores prácticas identificadas en otros países de la región en relación al tratamiento de este tipo de mercaderías, y recomendaciones para avanzar en el cumplimiento del artículo por parte del gobierno de Paraguay. De nuevo, felizmente, esto ha sido aprobado por el Grupo de Trabajo en Facilitación de Comercio de Bienes Agropecuarios, ¿sí? Sobre este artículo, ¿alguna pregunta? ¿No? Vamos a la próxima. 7.8, envíos urgentes. Bueno, este es muy largo, pero lo que dice más o menos este artículo, claramente todo esto lo tienen disponible para leer en el informe, pero es que que estamos hablando de una importación de productos que, siendo considerados envíos urgentes, tienen que tener un procedimiento, y las normativas tienen que estar adecuadas para darle un tratamiento rápido, para que se presenten documentos simplificados y que no existan tasas o que los servicios que se prestan sean de acuerdo, el valor de estos servicios sea de acuerdo al servicio efectivamente prestado, ¿sí? Debe ser un servicio, estas empresas que prestan servicios de envíos urgentes deben hacer un envío de puerta a puerta, y tiene que haber un historial de toda la logística que se hizo en relación a estos productos, ¿sí? A partir de que las empresas, ciertas empresas que trabajan con envíos urgentes cumplan estos requisitos, tendrían ciertos beneficios en términos a los despachos: documentación disminuida, levante más rápido de la mercadería y facilitaciones dependiendo del tipo y el peso de la mercadería. El proceso de envíos urgentes, vamos a decir así, el régimen aduanero de envíos urgentes, es importación por remesa express. Este es el nombre en Paraguay. Entonces, envíos urgentes en Paraguay, el régimen es remesa express. Acá ya tenemos grande descubrimiento, que nos costó mucho a nosotros en el principio poder localizarnos dónde estábamos. Entonces, tenemos un vendedor internacional, un comprador local, donde el vendedor publica sus productos, el comprador realiza la compra, él emite una factura, y la empresa de remesa expresa, ERE, solicita espacio para el envío aéreo, ¿sí? La compañía aérea va a embarcar, va a generar el tema, el manifiesto en este sistema, y va a registrar el TERE en el sistema, en un web service del sistema SOFIA, que es el sistema de la aduana. Llegando la carga en el aeropuerto, esta carga llega, se descarga, se presenta electrónicamente el manifiesto, las cargas pasan por un escáner e ingresa a depósito.
A partir de que empresa ingresa depósito, la empresa de remesa expresa es la responsable por la vinculación del manifiesto que viene a partir de la guía aérea, registra la operación con aduana y viene el tratamiento de la carga aduanera. Pasa por una selectividad, se le da el tratamiento conforme. Si es un canal rojo, entonces debería tener inspección física. Si es un canal verde, la carga estaría liberada, se pagan los impuestos y las tasas, y la carga efectivamente puede salir del aeropuerto, ¿sí? Primer gran, vamos a decir así, descubrimiento sobre esto. Si bien el artículo de facilitación, del acuerdo de facilitación de comercios se dice como envíos urgentes, esto es una traducción al español del acuerdo de facilitación de comercio que está en inglés. Entonces, en Paraguay, envíos urgentes quiere decir otra cosa también. Como nosotros podemos ver acá, esto es un documento de la aduana creado durante la pandemia, donde cuando vemos envíos urgentes estamos hablando de cargas que son envíos de asistencia y salvamento, que no tiene nada que ver con lo que está escrito en el acuerdo de facilitación de comercio, que es estos envíos rápidos, vamos a decir así. El régimen aduanero para tratar estos envíos urgentes, envíos de asistencia y salvamento, vacunas y demás, es un procedimiento completamente diferente del de remesa expresa, ¿sí? Entonces, el artículo 7.8 en Paraguay habla de remesa expresa. No sé si fui lo suficientemente clara con esto. Entonces, tenemos dos conceptos. El artículo habla de envíos urgentes, pero nuestra traducción local es remesa expresa, y acá en adelante yo voy a hablar de remesa expresa, solo dejando en claro que esto genera confusión. Entonces, acá tenemos un cuadrito que lo hicimos literalmente para que nosotros entender de lo que estábamos hablando, porque tenemos importaciones por modal aéreo, ¿sí? Entonces, del modal aéreo podemos tener una exportación, un envío de frutas, no sé, que llega a Paraguay, de flores que llega a Paraguay, y esto es una importación tradicional por modal aéreo. Dentro de todas las importaciones que se pueden hacer por modal aéreo, tenemos el comercio electrónico. Esto de que yo, como usuario final, entro en una plataforma, compro un par de zapatos y me lo traen a mi casa, ¿sí? ¿Quién me lo trae a mi casa? Puede venir por diferentes empresas. Puede venir por una importación de una empresa de remesa expresa, que pueden ser las tradicionales, como un FedEx, un DHL, UPS, cualquier otro. Y tenemos la modalidad de casilleros, acá en Paraguay, que son estas empresas que están local, que tienen una oficina en Estados Unidos normalmente, donde se mandan estos productos se agrupan y llegan al Paraguay con un intermediario. Y dentro de estas empresas de remesa expresa tenemos a Dinacopa Box, que es una unidad de negocio del Correo de Paraguay. Entonces, sería en este caso el Correo de Paraguay actuando como una empresa de remesa expresa. Entonces, como verán, hay muchas cosas que están mezcladas acá. Aparte de esto que estoy hablando ahora, de la importación por remesa expresa, tenemos la posibilidad de que sea una importación por régimen general, y tenemos los envíos postales, el correo trayendo paquetes que tampoco entran en el régimen de remesa expresa. Entonces, todos nuestros hallazgos y todo lo que vamos a estar presentando ahora entra en este cuadro azul. Importación por remesa expresa, hablando de este tipo de empresas. Empresas tradicionales, FedEx, DHL, UPS, que hacen puerta a puerta. Desde mi casa yo quiero mandar este celular a Camila, y yo se lo mando de Argentina a Camila y le llega a Camila en su casa. Esto es un envío por remesa express, una importación por remesa express. Tenemos el casillero y tenemos Dinacopa Box actuando como un casillero también, ¿sí? Como les mencionaba, existe el régimen importación de remesa expresa, IRE. Tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. El 1 no lo pusimos acá porque es solo documentos, y nosotros estamos hablando de productos. Entonces no lo trajimos porque no tiene que ver con nuestra análisis. El IRE son productos que declarados tienen un valor de 0 a $100. IRE 3 tienen de 100 a $1000. IRE 4 de 0 a 1000, pero que necesita el uso de un despachante aduanero. Y ahora vamos a entrar en todos estos asuntos. Como ustedes pueden ver, creo que acá se ve mejor, el volumen de productos que entra por el régimen 2, mercaderías hasta $100. $100 es el minimis en Paraguay, con lo cual estas mercaderías no están sujetas al pago de impuestos de importación, ¿sí? Entonces, tenemos un grandísimo volumen de mercaderías que se declaran en el IR2. ¿Qué mercaderías pueden entrar acá?
hasta $100 y que no tengan ningún tipo de control de organismo de control de fronteras. Entonces no puede ser, no debería ser una crema, no debería ser comida, no debería ser nada que tenga algún tipo de control. Deberían ser mercaderías que por su clasificación arancelaria solo deberían ser controladas por la aduana, ¿sí? ¿Cómo son los canales de selectividad para el IRE? Vemos que tenemos prácticamente 50-50. Con lo cual, lo que está enunciado en el artículo del Acuerdo de Facilitación de Comercio, de tener procedimientos rápidos, procedimientos ágiles, tampoco lo vemos reflejado acá. ¿Cuáles son nuestros hallazgos? Hay una falta de delimitación exclusiva de las operaciones que pueden ser realizadas por una empresa de remesa expresa. Las empresas, para ser empresas de remesa expresa, se tienen que registrar ante la aduana. Existen normativas para que las empresas se registren. Sin embargo, estas empresas pueden realizar otro tipo de operaciones que no sean exclusivamente del IRE, dentro de este régimen aduanero. Y con esto se genera mucha confusión a la hora del control. Existen datos insuficientes para la gestión de riesgos en los regímenes de remesa expresa. Los datos anticipados que tenemos no son datos suficientes, con lo cual no se puede hacer un análisis anticipado de la carga, con lo cual yo no puedo liberar esta carga de forma más rápida. Existen prácticas divergentes entre Dinacopa Box y las demás empresas de remesa expresa. Nosotros acá, a partir de entrevistas a diferentes operadores y diferentes consumidores de productos, hemos visto que Dinacopa Box, si bien es una empresa de remesa expresa en esta unidad de negocio, muchas veces actúa como correo, teniendo sus procedimientos completamente fuera de este marco legal que consideramos acá. Existe una deficiencia del control de los envíos de IRE. Esto se puede ver porque debería existir un bloqueo automático donde cualquier producto que a partir de su código arancelario tenga inspección o de algún control, de organismo de control, no podía entrar acá, no lo podría entrar. Y efectivamente, a partir de los datos estadísticos vimos que esto sí entra. Y a la vez, productos que están supuestamente evaluados en hasta $100, que claramente el valor de estos productos excede este valor. Entonces, con lo cual tenemos una preponderancia de IR2 que no se condice con la realidad de lo que está efectivamente entrando. Y por último, perdón, no es el último, tengo otra pantalla sobre esto, pero el último ítem de acá, la falta de un registro formal del proceso de retención aduanera. En la práctica, cuando estas mercaderías llegan al aeropuerto y se sacan del avión, existe un control, un inicial control ahí por parte de un equipo de la aduana, donde la aduana puede realizar la retención de algunos productos. Y estos productos quedan en un acta informal, un Excel que se hace en el momento, donde dicen el paquete de esta persona y esta persona fue retenido. Y esto va a tener que salir por despacho. Sin embargo, no existe ninguna formalidad sobre esta retención. Ahora sí. Como vimos, preponderancia de un canal rojo que compromete la agilidad. Existe un desafío en la corrección de discrepancias de peso en los sistemas tan disponibles. Existen procedimientos divergentes entre las empresas de remesa expresa. Como les dije, tenemos los tradicionales, tenemos los box, tenemos el correo, y no existe un control y una delimitación de qué se tiene que hacer, con lo cual hay prácticas muy divergentes entre todas ellas. Hay una falta de información respecto de los productos que son permitidos y son prohibidos de traer en el régimen de remesa expresa. Esta información no está publicada en las normativas, en la instrucción normativa donde dice qué es el IRE, qué se puede entrar, hasta cuánto. En ningún momento dice que está prohibido. Sin embargo, cuando uno entra en los manuales, ahí existe, todo aquello que tenga un control de organismo no podrá entrar. Pero si esto no lo tenemos en la normativa, entonces ¿cómo podemos pedir al sector privado que cumpla algo que no está escrito? Por último, tenemos un depósito privado y un escáner privado que está en el aeropuerto, con autorización del aeropuerto, con autorización de la aduana, sin embargo, no está vinculado a los sistemas de la aduana. Entonces, lo que pasa por este escáner, posteriormente se pasa a la aduana y no existe una transferencia directa de datos, con lo cual esto también aporta, digamos, riesgos al proceso. En relación a todos los apartados que tenemos acá en el artículo 7.8 de envíos urgentes, creo
casi 50% tenemos que no está en conformidad y los otros sí en conformidad. Permitir la liberación rápida de bienes, Paraguay no está en conformidad. Contar con infraestructura adecuada y asegurar el pago de los gastos aduaneros en instalaciones especializadas, no tenemos esta conformidad al 100%. Permitir la presentación anticipada de información necesaria para el levante, no está al 100%. Hay información anticipada, pero esto no permite el levante de la mercadería. Hoy se tiene que presentar documentos en papel para poder hacer el proceso de liberación de la mercadería. Permitir el control mediante seguridad, logística y seguimiento desde la recogida hasta la entrega. Esto no es una obligación en el proceso. Como ya dije anteriormente, tenemos el mayor volumen llega por estas empresas que trabajan en la modalidad Box. Quiero hacer una aclaración acá, es una modalidad legal en Paraguay. No estoy criticando la modalidad ni la forma de negocio. Simplemente las normativas no son lo suficientemente claras ni específicas en lo que se tiene que hacer para cumplir con este artículo del acuerdo. Proporcionar servicios de envíos urgentes desde la recepción hasta la entrega. Tenemos muchas empresas que no hacen de punta a punta. Estas empresas Box tienen un centro de distribución acá en Paraguay donde uno puede pagar un servicio complementario que te lo lleven a tu casa, pero en la mayoría de los casos los usuarios van y la recogen. Entonces no sale de origen, sale desde un casillero en Estados Unidos y llega hasta, vamos a decir así, un casillero en Paraguay, con lo cual perdemos la rastreabilidad punta a punta. En el punto 2, minimizar la documentación requerida para el levante y una presentación única. Como les dije anteriormente, el despacho de estas mercaderías es en papel para ambos canales. Permitir el levante lo antes posible de su llegada cuando hayan presentado la información requerida, por el mismo motivo no lo tenemos. Y el derecho de examinar, retener, decomisar las mercaderías o realizar auditorías, tampoco Paraguay está en conformidad con este artículo. Bueno, acá tenemos varias propuestas de solución. En un primer momento, claramente es alinearse a la normativa de Paraguay con lo que está escrito en el artículo 7.8, y para eso delimitar y ser más explícito con las operaciones que son permitidas, habilitadas y que deben realizar las empresas de remesa expresa. Transparencia en los procesos aduaneros, esto es fundamental porque es un régimen que debería ser transparente de por sí, entonces no podemos tener un proceso de retención de carga que no queda registrado en ningún lugar. Capacitación y cumplimiento con procesos digitales, entonces llegar a la posibilidad de que estos despachos sean con información anticipada y sean digitales y capacitar a los servidores para que puedan hacer estos controles efectivamente de esta forma. Optimización y digitalización de los procesos aduaneros, uso de datos electrónicos para la gestión de riesgo de forma integral, adecuación de la infraestructura y de las prácticas que se realizan en el aeropuerto, y la centralización de una gestión en una ventanilla única del comercio exterior. Esto es como una cuestión que no afecta solamente al artículo 7.8, ¿no? Los entregables para este estudio. Tenemos el flujo del proceso, como les mostré ahí simplificado, pero lo tenemos más grande en relación a la operación que hace una empresa de remesa expresa, el análisis normativo y el análisis de los datos estadísticos que les presenté, y tenemos el estudio hecho a partir de las entrevistas a instituciones que otorgan permisos de importación, a la DENIT, a las empresas de remesa expresa, y bueno, hemos trabajado también, hicimos una entrevista a quien fue director de la aduana, Américo, que nos comentó sobre todo, o sea, que nos trajo una visión y la experiencia previa en un estudio anterior que se realizó sobre este régimen de remesa expresa. En relación a los insumos, en relación al otro entregable, son insumos para desarrollar materiales de comunicación. La comunicación es fundamental en esto porque estamos hablando de una operación de comercio exterior hecha por un consumidor, no es el importador. Entonces, en este sentido, que la sociedad en general tenga información y pueda demandar de sus prestadores de servicios legales y servicios expresos, es necesario mejorar la comunicación y no generar estas interferencias. Entonces, hay todo un apartado, un documento que son estos insumos para mejorar la comunicación. Estos entregables han sido aprobados por el Grupo de Trabajo para Simplificación y Agilización de Procedimientos de Despacho y Levante. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este artículo? Creo que tampoco. Entonces vamos al próximo. Procedimientos comunes.
Estos son procedimientos de los organismos de control de frontera comunes y estandarizados en relación a los documentos que se exigen y los procedimientos que se realizan en las fronteras. Entonces el artículo dice que deberían ser, los procedimientos aduaneros deberían ser comunes y la documentación igual, sin impedir que, dependiendo de la naturaleza y el tipo de la mercadería, el riesgo y concesiones que se puedan hacer en relación a exoneración de algunos impuestos por regímenes especiales, los procedimientos deberían ser comunes en frontera. ¿Quiénes son los organismos de frontera en Paraguay? No son los organismos que necesariamente están en las fronteras, sino que controlan el ingreso de productos de alguna forma que entran y salen de Paraguay. Claramente tenemos a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, a la DNI, al Ministerio de Industria y Comercio, a Dinavisa, al Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, tenemos a SENASA, tenemos a CENAVE, cada uno con su foco en lo que son los controles, ¿no? Tenemos a DINATRAN con la inspección de los vehículos, a Migraciones con la inspección en lo que quiere decir de comercio exterior, no inspección, al control de los choferes. Tenemos a la CENAP, tenemos a MADES, tenemos a Infona con todo el tema de la madera, DINAPI con todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. Este trabajo fue el más intenso que se hizo en relación a trabajar con el sector público y con el sector privado, porque se hicieron reuniones para validar los mapeos y para identificar las oportunidades de mejora y avanzar en soluciones. Entonces se hicieron 2 reuniones con el sector público y 5 con el sector privado, las cuales tuvieron, bueno, como ven acá, 6 horas y media en relación al sector público y 8 con el sector privado. Y hemos trabajado con 26 participantes en total, llegando a 40 desafíos y sus correspondientes 40 soluciones. El mapa de importación y exportación fueron validados a partir de mapas anteriores y procesos anteriores que nosotros ya teníamos. Todos estos mapas son parte de nuestro entregable y están, si bien está acá el link, esta presentación me imagino que después los coordinadores la van a difundir, pero también están en los informes, entonces con ello ustedes después pueden entrar y ver en los mapas los procesos. Entonces tenemos el mapa CIS, el mapa CIS, que es el mapa de la situación actual, y tenemos el mapa to be, donde son las soluciones que se plantearon a los problemas que fueron identificados. Esto para la importación y para la exportación. Los problemas que les dije los clasificamos por causa raíz. Esto quiere decir qué es lo que está por atrás de esta manifestación que vemos en la frontera. Tenemos problemas que pueden ser de sistemas, problemas que pueden ser derivados de la normativa, de los procedimientos que se hacen en las fronteras, de la infraestructura que puede ser deficitaria para el tratamiento, y problemas vinculados a recursos humanos, que esto tiene que ver tanto con insuficiencia de personal como falta de capacitación del personal. Y acá al costadito tenemos la cantidad de desafíos para cada una de estas categorías. Acá, en relación a las categorías que les mostraba, ¿cuáles son los hallazgos? En relación a sistemas, tenemos esta cooperación de COICA de la Agencia de Corea, que están haciendo junto con la aduana. Entonces, el nuevo sistema de COICA, que es utilizado por la DINAC y por aduana, no está adaptado al proceso logístico y a los tiempos del modal aéreo. Perdón, me olvidé de decir que los mapeos de importación y exportación es un mapa que abarca los 3 modales, el modal fluvial, el terrestre y el aéreo. Tenemos procedimiento demorado para la designación de inspectores por parte de Infona y una insuficiente aplicación de la gestión de riesgo en las inspecciones por parte de la SENA. En infraestructura tenemos las limitaciones que existen en términos de infraestructura y equipamientos para el personal de migraciones, para el control de los transportistas, y en relación a la identificación del medio de transporte donde se tiene que hacer una inspección, hoy no existe ningún puerto en Paraguay que podamos tener la localización del camión que no dependa del contacto entre personas, entre sector público y privado para informar dónde esto se encuentra. Horarios de atención que no atienden a la operativa del sector privado. Tenemos la frontera donde todos los organismos de control de frontera deberían aplicar el horario Mercosur, y sin embargo tenemos horarios divergentes y consecuentemente limitaciones en el flujo de las cargas. En relación a la transparencia, tenemos falta de criterios homogéneos por parte de los funcionarios de los organismos de control en lo que tiene que ver con los controles específicos que se realizan.
falta de estandarización del control de las cargas en canal rojo por parte de la aduana. Tenemos canales rojos que la carga es verificada, tenemos canales rojos donde la carga lamentablemente no se verifica, y esto tanto en la exportación como en la impo. Y como dijimos ya en un principio, el cobro de tasas que no está previsto por ley o sin una prestación de servicio. En relación a la normativa, falta de exigencias a los depósitos de la DINAC por parte de Dinavisa y la falta de la revisión y actualización normativa en relación a las licencias de importación. Hay muchísimas licencias, hoy Paraguay tiene un número enorme de licencias de importación y no hay un proceso de revisión si todas ellas son útiles, si todas ellas hoy son necesarias, entonces hoy implican tiempos y costos para el sector privado. Documentos en papel, básicamente que los controles se realizan en papel, entonces tenemos el NIC de TA, que es en papel, el EFC1, el despacho cancelado. Para todos los modales, estos documentos tienen que ser presentados en papel, son firmados, son sellados, son guardados. En el caso del canal aéreo, tenemos el despacho, la guía y la factura, incluso, en canal verde. Propuestas de solución. En primer momento, el análisis de los documentos, ¿sí? Aquellos documentos que nacen digitales, que ya se ha hecho este esfuerzo por mantenerlos, por generarlos de forma digital, no podemos a lo largo del proceso tener que imprimirlos. Entonces, trabajar con lo que ya se ha avanzado para que los procesos y los documentos que nacen digitales permanezcan digitales y en ningún momento tener que ser impresos y firmados. Es necesario aumentar el personal en los puntos fronterizos para mejorar los controles, realizar una evaluación y una proyección del flujo de carga que pasa por las fronteras para comprender cuál es la necesidad que se tiene ahora y cuál es la necesidad que se viene, ¿no? En Paraguay, hoy nosotros desde Procomex estamos trabajando también con el corredor bioceánico, 2 puentes que se van a abrir con Paraguay, con Brasil y con Argentina. ¿Qué flujo de carga va a llegar? ¿De qué vamos a estar hablando? ¿Y cómo tienen que estar preparados los servidores y las infraestructuras de frontera para atender este flujo? Revisar los horarios de aduanas que trabajan con un alto volumen de carga y implementar auditorías internas no programadas para verificar si en la punta se está cumpliendo con los requisitos y con las normativas que son impuestas por los organismos centrales, ¿sí? En relación entonces a la conformidad de Paraguay con este artículo, tenemos un incumplimiento en el sentido de que se establezcan procedimientos comunes y requisitos de documentación uniformes para el levante de mercaderías. Sí existe en relación a tratamientos diferenciados para el tipo de mercaderías, para la gestión de riesgo y todo lo demás, ¿sí? ¿Cuáles son los entregables de este último artículo que hemos analizado? Tenemos el informe donde se sistematizan todos los documentos que son necesarios y los procedimientos que son implementados. Acá hicimos un análisis estadístico de todos los datos que nos fueron brindados por la aduana y por el MIC, y tenemos el relevamiento normativo y procedimental. Tenemos un informe con propuestas de solución, estas 40 que les mencioné anteriormente, sobre los procedimientos en frontera. Esto lo hicimos a partir tanto de entrevistas con GM Comex, con DENIT y con importadores y despachantes, como en este mapeo que fue validado junto al sector público y privado para la identificación de problemas y soluciones. Y como les dije también, tenemos los mapas, son parte del entregable, del entregable del artículo 10.7, con lo cual ustedes todos van a poder tener acceso a ese material. Este último entregable fue aprobado por el Grupo de Simplificación y Agilización de Procedimientos de Despacho y Levante. Por fin, porque ya me imagino que los cansé, las estadísticas del proyecto. En total se realizaron 35 reuniones con el sector público y 30 con el sector privado, más de 65 horas de reunión, considerando tanto las presenciales como virtuales. Tenemos 51 participantes, del sector público y 55 participantes a lo largo de todo este proyecto del sector privado. Esto ha sido el cronograma de este proyecto, que empezamos en marzo con la entrega de nuestro plan de trabajo, y felizmente ahora hace nada, el 20 de noviembre, hoy, ¿no? Con este evento final, quería decir que en octubre se entregó el informe del 10.7, pero finalmente ahora ya con todo el evento de presentación y con todos nuestros entregables aprobados y corregidos.
Bueno, ahora sí, los dejo que realicen todas las preguntas que sean, que consideren necesarias y bueno, agradecerles por la atención. Si quieren, pueden hacer vía chat también las preguntas. Yo leo. Bueno, ahí Ceci pone clarísimo toda la presentación. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta. Mucha gente se sigue conectando. Consulta Mirta Leiva. Oh, perdón, no sé quién habló. Guillermo. No. Procede nomás, por favor, y después. No, Sin problema. solamente para no dejar pasar la pregunta acá del chat, consulta Mirta Leiva, ¿se puede acceder al documento final de la consultoría? En sí, vamos a trabajar con el equipo de Procomex y los demás coordinadores para compilar en un solo documento, entonces, para poder remitirles a todos un informe ejecutivo. Y también la presentación creo que podemos realizar sin ningún inconveniente ya entre hoy y mañana, si se puede. Sí, justamente eso, solo para socializar la presentación y bueno, esperemos el informe ejecutivo para poder trabajar. Sí, sin problema. Yo creo que sí, sobre este punto quiero resaltar como coordinadora de uno de los grupos y también teniendo en cuenta todo el trabajo que venimos haciendo y mucho sobre la base de los diferentes trabajos que vinieron realizar, que venimos trabajando con el Instituto de Procomex, también con TIFAS y también en el seno del Comité Nacional de Facilitación de Comercio. Es importante que todo lo que surja de las consultorías, yo creo que ahora tenemos innumerables insumos y muchas veces creo que pareciera ser que las recomendaciones son las mismas y otras que van surgiendo con el pasar del tiempo. Es importante que los grupos de trabajo, los subgrupos que ahora mismo dentro del Comité Nacional están bien definidos, adoptemos estos insumos y empecemos a trabajar sobre la base de este documento por sobre todo y sobre otros que están ahí como ya tenemos ciertas buenas prácticas, ciertos ejercicios que venimos haciendo dentro del comité y dentro de los grupos de trabajo para que esto, como bien ya lo decía inicialmente hoy, no quede solamente en un insumo, en una consultoría que se cerró y que arrojó resultados y bueno, es hora de ejecutar, de dar seguimiento por sobre todo. Y ahí viene justamente algo que mencionaba Antonella, que es la colaboración público-privada de parte del sector público, el acompañamiento del sector privado. Y tomo una frase que ella dijo que me gustó mucho, que Paraguay ya tiene que estar en otra dimensión, que tiene que estar hablando de datos y no de documentos. Entonces, tenemos que estar en ese proceso ya de la transformación digital, de la eliminación de la burocracia y demás. Y bueno, creo que ese es trabajo de todos, competencia de todos y bueno, agradecerle a todo el equipo. Ahí veo que Araceli está todavía. No sé si Rosana de repente quiere dar algunas palabras por parte de la DENIT también. Entonces, bueno, adelante le dejo a mis colegas también que puedan tomar la palabra y si alguien también, sé que está del grupo de GM Comex también del sector privado que siempre está acompañando bastante a todo lo que es los procesos, el levantamiento de datos, aportar ideas e insumos desde el día a día. Entonces, adelante. Gracias, Camila. Yo me sumo a tus palabras. Me parece que la colaboración público-privada ha sido el éxito del trabajo que venimos haciendo en el comité
y es lo que nos ha llevado a ser el ejemplo en toda la región con relación a el trabajo y el impacto que tienen los distintos grupos de trabajo y el propio Comité Nacional de Facilitación de Comercio. Para aquellos que no saben, en la región hay muchos comités que son solo públicos y no han llegado a implementar la cantidad de artículos que nosotros ya hemos implementado como país. Entonces, para nosotros la clave siempre ha sido trabajar de la mano con el sector privado. Nada más comentarles que al inicio de la presentación yo les decía que nosotros como país habíamos mencionado o habíamos comunicado que estamos en cumplimiento del 98%, que me corrijan los de TIFAS, que creo que tienen una información más actualizada, pero alrededor de del 98% del acuerdo de sobre facilitación del comercio. Con este estudio nos demuestra que en realidad hay algunas lagunas aún que tenemos que superar para poder cumplir a cabalidad estos articulados. Y para eso necesitamos de la colaboración tanto de las instituciones, de las autoridades de control, desde las coordinaciones de los grupos, desde la Cancillería, para poder delimitar nuestra hoja de ruta para los próximos años. Y en el marco de esta intervención, simplemente para romper un poco el hielo, le quiero hacer una pregunta a las especialistas y saber su opinión con respecto a cuáles de todos estos macro hallazgos, de estas recomendaciones que ustedes nos hacen en este estudio, cuáles consideran que pueden ser implementadas a corto plazo y cuáles de ellas podrían o deberían ser priorizadas por los grupos de trabajo. Una pregunta fácil, como para quebrar el hielo. Bueno, yo voy a dar mi humilde opinión, pero voy a dejar después a las chicas que puedan explayarse un poco más. En relación al cumplimiento que mencionabas en un primer momento sobre el 90 y tanto por ciento, creo que este análisis es un análisis muy interno y muy detallado, porque uno tiene, por ejemplo, la ley de remesa expresa, que uno la ve y dice, no, la ley cumple con el artículo. Pero claro, ustedes nos pidieron a nosotros que fuéramos al fondo, más al fondo. Entonces, todas estas cruces rojas son lo que nosotros nos gusta decir oportunidades de mejora. Existe ya un nivel de cumplimiento y existe un encaminamiento en cada uno de estos artículos. Esto que nosotros estamos levantando y esta guía de procedimientos que hay en todos los artículos de cómo llegar al cumplimiento total, no tiene tanto que ver con cumplir formalmente, sino con cumplir en la práctica, con ser un país que apuesta por la facilitación del comercio en la normativa y en la realidad, que sus procedimientos están adecuados y que son un país fácil para hacer comercio exterior, ¿sí? Entonces esto como trayendo competitividad. Siempre cuando uno habla de qué es lo más fácil para aplicar, es un análisis de lo prioritario versus lo urgente, ¿no? Hay cuestiones de seguridad y seguridad de personas y de carga y de todo que debería ser urgente, pero capaz mejorar la infraestructura de un puerto público no es rápido y capaz no, seguro que no. Entonces necesitas un presupuesto considerable, necesitas cambiar a veces hasta leyes para cambiar la forma en que se administra. Entonces hay que hacer este análisis no de lo que es más urgente y de lo que es más rápido de hacer. Siempre, en nuestra experiencia, en todos los trabajos que hemos hecho en Paraguay, ajustar procedimientos es lo más rápido. Entonces, si ya se han identificado procedimientos que se pueden cambiar, no que se pueden cambiar, que se tengan que ajustar. Hay falta de cumplimiento en las puntas de cuestiones que ya se han decidido, que ustedes ya han trabajado por esto, que acá desde Asunción ya se ha avanzado mucho. Entonces lleguemos a las puntas, veamos a mi servidor que está ahí del mar, no sé, de aduana, de quien sea, ¿qué te falta a vos para poder cumplir esto? No podés ver este código QR en el sistema porque no tenés internet. Bueno, veamos cómo darle las herramientas y la capacitación para que lo que ya se avanzó sea un avance nacional, sea un avance país. Creo que eso es como lo primero que se puede hacer y esto es mañana. Voy a agarrar todo lo que tenga que ver con el MAC, voy a ver todos mis procedimientos y tenemos todo publicado, está todo en nuestra página web, está rápidamente accesible, mis laboratorios, mi proceso, está ahí, lo que yo ya tengo está. Eso como me parece que es de acá a mañana, ¿sí? Es 2024 todavía. El resto hay que analizar un poco más a fondo sobre qué es lo más urgente y dónde debería estar la prioridad, qué recursos humanos y financieros existen disponibles. Esto es mi opinión.
Sí, 100% de acuerdo y creo que tenemos recomendaciones donde ya están haciendo algún avance, entonces ya están avanzando en el sistema, en la cuestión de los sistemas. Entonces, así, el sistema puede ser algo a largo plazo, más como ya, pero como ya están avanzando, puede que sea más rápido lo que, de cierto, lo que una mejora infraestructural. Entonces, es eso. Muchas gracias, chicas, por la respuesta. Entonces, creo que tomamos nota, vamos a partir ya del mapeo que nos propusieron sobre procedimientos. Justamente esto implicaría trabajar con los organismos de control y por eso también pedíamos a CENAVE, CENACSA, INAM y NAVISA que estaban conectados que presten atención y vayan tomando nota porque desde la coordinación del grupo Bienes Agro vamos a estar tocando las puertas para ver qué podemos implementar este año incluso. Así que, bueno, muchas gracias. De nuestra parte, muchas gracias, Cami, muchas gracias también por la moderación de este espacio. Con eso, de nuestra parte, nos despedimos y dejamos las palabras para los miembros si quieren dar sus agradecimientos a nuestras especialistas que nos acompañaron durante todo este proceso. Bueno, yo creo que con estas palabras también podemos dar por concluido esta socialización de este trabajo tan importante. Nos llevamos de tarea los insumos y también pongo a consideración de ambos grupos, como bien ya lo decía Araceli, tanto para el grupo de bienes agros y del grupo de simplificación, poder hacer nuevamente una hoja de ruta y una planificación por sobre todo para ver eh, cómo poder ejecutar estos insumos para poder ver cómo poder aplicar estas oportunidades de mejora, ya sea al corto, mediano o largo plazo, como bien lo exponía y nos daba sus recomendaciones Antonella, muy acertadas como siempre. Y bueno, agradecerle por la paciencia a todo el equipo de Procomex y también a Tifaz por esta oportunidad y por tener este estudio tan rico que nos va a servir bastante, por lo menos como una hoja de ruta para poder eh, seguir mejorando como país también. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, muchas gracias, felicidades. Aquí también de parte de OEA, muchísimas gracias Antonella, al grupo de consultores que nos estuvieron apoyando también al programa OEA en una mesa de trabajo que tuvimos hace poco. Le agradecemos mucho a Procomex, a Tifaz y también como OEA tenemos empresas certificadas en el rubro de remesa expresa y también tenemos mucho que trabajar todavía. También establecimos unas metas acá en el programa OEA y vamos a estar cumpliendo para dar realmente el realce a lo que es la facilitación de comercio y que podamos realmente esa herramienta utilizar y que seamos un comercio ágil, dinámico y seguro también. Agradecemos muchísimo a Tifaz y a los consultores que siempre nos han apoyado también en la implementación del programa OEA País y también en el fortalecimiento del programa OEA. De parte de la DENIT, muchísimas gracias a nuestras autoridades también por el apoyo que le siguen brindando al programa OEA Paraguay también. Muchas gracias a todos. Gracias, Rosana. Gracias, Rosana. Bueno, muchas gracias a todos y muy buenas tardes también. Buen resto de jornada. Buenas tardes.
Gracias, Camila. Gracias a todos. Excelente resto de jornada. Gracias. Gracias.